Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Casa de Oración en Chiapa de Corzo. Se encuentra en Avenida Cuauhtémoc número 357. Servicios martes y jueves a las 18 horas y domingos a las 10 de la mañana. Los esperamos. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Radio Impacto 97.9 de Tuxtla Gutiérrez para todas las naciones. Y bueno, hoy Dios nos dio compartir un tema de gran relevancia, el ayuno congregacional. Este es el título de este mensaje que hoy se envía, el ayuno congregacional. Y bueno, tomamos como fundamento el texto bíblico que está en el libro de Joel, capítulo 1 y versículo 14, que dice: proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Padre Santo, que usted sea, Señor, haciendo correr a los cuatro vientos su palabra, oh Padre Santo, y bendiciendo a su pueblo, y Señor, promoviendo en sus corazones el anhelo, el deseo de también, Señor, proclamar ayuno, también, Señor, ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo, fragante delante de usted, Padre, para que, oh Padre, vengan las revelaciones del cielo, oh Señor, y nos guíen en el camino en el que hemos andar. Que su Santo Espíritu sea guiándonos siempre, oh Padre, y que usted prepare a los cuatro vientos y haga correr velozmente esta palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, estimados hermanitos, radioyentes, todos los que escuchan este mensaje y los que escucharán, hablarles del ayuno, pues no es común en la mayoría o en todas las iglesias, pero sí hay muchísimas que lo practican y le es muy familiar. Pues el ayuno es practicado también en diversas disciplinas, pero no en la dirección del Espíritu Santo como lo hacen los cristianos. Todos los cristianos en el mundo que ayunan han aprendido lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Él, por ejemplo, ayunó 40 días. Y bueno, eso está escrito en el libro de San Mateo, capítulo 4. Pero también tenemos otras personas en la Biblia, tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, muchísimos que practicaron el ayuno y que tiene su propósito. Pues hoy estamos hablando del ayuno congregacional, pero bueno, en el ayuno puedo decirles que se nos permite estar más cerca de la presencia de Dios, a estar más sensible, a escuchar su voz, a estar más atento, a percibir claramente su palabra, a recibir dirección y guianza de su Santo Espíritu. Y bueno, cuando uno está en ayuno recibe revelación de Dios, y por medio del ayuno también pues se ministra y se recibe sanidad y liberación. Toda carga de opresión se sueltan, se rompen todas las ligaduras de impiedad. Y bueno, también los ojos y los oídos espirituales se hacen sensibles a la presencia y voz de Dios. Es así que también en el ambiente te hace sentir y comprender el medio en que te hallas, ¿sí? Y todo esto por medio del ayuno, cuando sometemos nuestra carne, nuestro cuerpo y todos los deseos pues del mundo, entonces podemos orar con mayor gozo y anhelo, podemos vencer el temor, el desánimo, se disipa toda duda, se esfuma toda
incomprensión, se aclaran nuestras opciones para proseguir el camino en medio de una tempestad. El ayuno nos ayuda a ganar batallas espirituales, y pues el pueblo de Israel no es la excepción, sino que al contrario, es donde más se practicó el ayuno, pues venían tiempos de calamidad, destrucción, cuando era todo derruido, derribado en Israel, debido a que descuidaron una salvación tan grande y empezaron a confiarse, y entonces llegó el día en que pues cometieron pecado en el pueblo de Israel. Y es así de que pues en el libro de Joel nos habla de la necesidad que tuvieron de lamentar, del lamento que vino por causa de esta destrucción que llegó. Y bueno, dice la palabra en el libro de Joel que lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Bueno, y finalmente fue asolada la vid, descortezada la higuera, todo lo desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas allá en Israel, hasta la casa de Jehová. De ahí desapareció la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Así estaba el pueblo de Israel, estaban confundidos, y bueno, ellos tuvieron pues necesidad de gemir, de pedir, de volver a Dios, porque la vid estaba seca. Yo cuando veo mi jardín, estaba yo creciendo un arbolito de limón y qué bonito venía, pero llegaron en fila un montón de hormigas de noche y se subieron por todo, y cuando fue el amanecer miré que estaba derribado el arbolito, sin hojas ni guías, y me entristeció. Así el pueblo y así las congregaciones. También llega el momento en que viene el saltón, viene el revoltón, viene la langosta, y bueno, derriban, acaban estas plagas con todos los viñedos, con todos los sembradíos. Y entonces dice el pueblo, ¿pero por qué? Y se acuerdan de su pecado, y bueno, viene un arrepentimiento en su corazón, y pues anhelan ser restaurados. Por eso en el versículo 4, que es el texto fundamento de nuestra prédica en este día, dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Así que este es un llamado a nosotros, a todas las congregaciones, para que todo ministro en cada una de ellas proclame, ¿sí?, proclame ayuno, para que convoque asamblea, para que se reúnan todos los ujieres, todas las diaconisas, todos los ministros de cada ministerio dentro de las congregaciones, desde su pastor. Y bueno, ¿por qué el ayuno? El ayuno nos ayuda a tener una mayor comunión, intimidad con el Espíritu Santo, y poder elevar nuestros ruegos, nuestras necesidades, ya que hay diversas situaciones que aquejan a una congregación, a cada hermano, y nosotros nos vemos en esa necesidad de proclamar ese ayuno. Hay calamidades públicas, por ejemplo, cuando un ministro muere, pues un ejemplo, Saúl, en 2 de Samuel 1:12 se nos cuenta cómo él pues
fue muerto con sus hijos en la batalla. Y entonces, después de haber él consultado a una adivina de Endor, y tristemente pues le aconteció el que falleciera. Bueno, el pueblo se puso muy triste y ayunó en su muerte. O sea, es costumbre en Israel ayunar también por estas calamidades públicas, y también cuando hay aflicciones en la iglesia, cuando el esposo es quitado, cuando el ministro es quitado, viene una aflicción a la iglesia. En el libro de Lucas, capítulo 30 y capítulo 5 y versículos 33, nos dice una conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando le interrogaron sobre el ayuno. Dice en el versículo 33 al 35, entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Él es el esposo y los discípulos es la esposa, la novia de Cristo, y mientras está el novio están de fiesta. No es necesario que ayunen en ese momento. Es como cuando tenemos días especiales para reunirnos con nuestros familiares. Es un convivio, una comida que han organizado familiar, y bueno, pues si ese día pues es un día que se le pide permiso a Dios y no necesitas ir en ayuno, porque van a convivir y compartir alimentos. Y entonces, pero aquí les está diciendo que mientras está el esposo, mientras está nuestro Señor Jesucristo, los discípulos no necesitan, pero que iba a venir el día en que iba a ser quitado de el esposo de ellos, es decir, iba a ser levantado nuestro Señor Jesucristo, y entonces ayunarían. Es por eso que hoy hay estos ayunos también por aflicciones en la iglesia, por necesidades diversas. También cuando se ora por otra persona por una necesidad, en Salmos 35:13, por ejemplo, dice el salmista David, dice, voy a buscar Salmo 35 y leerles directamente. En el versículo 13 dice así: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía en mi seno. Afligí con ayuno mi alma. O sea que algunas veces ayunamos con aflicción por la necesidad de que sane, restaure un ser querido. Y entonces nos unimos en oración y en ayuno, porque déjenme decirle que siempre el ayuno debe ser acompañado de la oración, porque de otra manera el ayuno vendría a ser como una dieta para adelgazar, y no es ese el propósito, sino afligir nuestras almas y clamar, pedir, rogar por estas necesidades personales de nuestros seres queridos, o como también lo hizo David cuando estaba a punto de fallecer su hijito menor, un pequeñito por el que David ayunó 7 días. Y en 2 de Samuel capítulo 12 y versículo 16 encontramos esta narración, como él ayunó, derramó su corazón, lloró con lloro y lamento, como dice el libro de Joel. También en el libro de Joel encontramos también en el capítulo 2 y versículo 12, Joel, permítanme, sí, Oseas, Joel,
capítulo 2 y versículo 12, dice aquí esta palabra, que es un llamado también al arrepentimiento. Dice la palabra en Joel 2, capítulo 2 y versículo 12. Por esto pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea, tenían por costumbre rasgar sus vestidos cuando algo no era conforme a la creencia de los fariseos, de los saduceos. Cuando algo veían que se hacía no conforme su manera de pensar, rasgaban sus vestidos. Pero aquí nos está diciendo Dios: rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Así que es nuestra manera de convocar pues estos ayunos. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es la abstención de ingerir alimentos, ¿sí? Hay ayunos normales, como el de nuestro Señor Jesucristo, que ayunó 40 días, Él no comió nada, y aunque ya al último tuvo hambre, pero Él no comió. El enemigo, el tentador, llegó y le había dicho: si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan y come. Pero nuestro Señor Jesucristo le dijo también: escrito está también, no solo de pan vivirá el hombre. Un ayuno normal, como también el ayuno de Pablo ayunó 3 días sin comer y beber cuando estuvo y no tomó comida ni bebió, ¿verdad? O sea, no bebió agua. Él acababa de tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y había quedado ciego. Y él acababa de tener una grande revelación cuando él iba persiguiendo, porque él era perseguidor de los cristianos. Iba respirando amenazas, dice el capítulo 9 y de Hechos, del libro de Hechos. Entonces, cuando va persiguiendo, ya había obtenido las cartas que le acreditaban para ir y apresarlos, los sacaba hasta de sus propias casas arrastrando y se los llevaba a entregar ante el concilio. Y tenía todas estas cartas de autorización, pero ese día que iba con los suyos para camino a Damasco, resulta de que nuestro Señor Jesucristo se le presenta un resplandor enfrente de él, lo cual lo hizo caer, y quedando por esa luz más fuerte que el sol que irradiaba en frente a la vista de Pablo, entonces pregunta Pablo y dice, y entonces pero habla nuestro Señor y le dice: ¿dura cosa te es dar coces contra el aguijón? ¿No te das cuenta que a ti eres el que te haces daño, porque a mí es que estás persiguiendo? Cuando persigues a mis hermanos menores cristianos. ¿Quién eres, Señor?, dijo Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ve pues allá en la calle que se te dice, y ahí se te hablará lo que debes hacer. Y bueno, fue llevado así como quedó, sin poder ver, y permaneció 3 días sin comer y beber. Un ayuno de 3 días. Y o sea que cuando no bebes y no comes, es un ayuno absoluto. También el pueblo de Israel, en el libro de Esdras, capítulo 10 y versículo 6, encontramos esta palabra. Esdras, capítulo 10, sí, y versículo 6 dice: se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de
Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Así que hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Y bueno, ellos se reunieron e hicieron un ayuno absoluto. Y lo mismo nos dice también el libro de Esther. En el libro de Esther también hubo una gran necesidad, grande, porque ya el rey había dado el edicto de que iba a ser muerto todo el pueblo de Israel por causa de la intriga de su segundo, el que estaba como consejero principal del rey Asuero, Amán, había insinuado al rey que no le convenía que este pueblo viviera y había logrado con astucia de que él firmara este edicto. Y una vez declarado el edicto, pues ya no se podía borrar. Y entonces Mardoqueo, el tío de Esther, de la reina, se entristeció y todo el pueblo con él, y mandaron avisar a Esther. Y como Esther entonces, una vez de que le avisan y decide Esther valientemente en el capítulo 4 y versículo 16, avisar a todos que se reúnan para ayunar. Dice así la palabra en el capítulo 4 de Esther y versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, día y noche. También yo y mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo, su tío, fue e hizo así conforme a lo que mandó Esther. Así que ayunaron, ¿sí? No comieron ni bebieron en 3 días, y Esther estaba decidida a entrar a hablar por su pueblo, a interceder, aunque iba de por medio su vida. ¿Por qué? Porque era costumbre del rey que nadie podía entrar y nadie podía de las doncellas o de la reina venir a ver al rey si el rey no enviaba por ella y entonces de esa manera si entraba era contra una orden del rey, y depende de la actitud, del humor que tuviera en ese momento el rey, dependía la vida de quien se atreviera a entrar sin la audiencia previa, sin el permiso. Es así como Esther entró y halló gracia ante los ojos del rey. Le dijo el rey, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey Amán a otro banquete. O sea que ya en el banquete denuncia a la reina quién es el actor intelectual que había promovido la muerte de su pueblo, no sabiendo que Esther también es judía. Y bueno, ya la historia nos habla de que Amán, la horca que preparó para Mardoqueo fue para él. Así que el que cava pozo para su propia caída, lo cava. Y esto fue lo que pasó con Amán. Bien, también el ayuno parcial es cuando enfatiza una restricción en una dieta más que una abstinencia completa. Por ejemplo, en Daniel capítulo 10, en el libro de Daniel capítulo 10 y versículo 6 dice, y versículo 2 y 3,
dice así la palabra: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y qué bendición, porque él recibió una grande revelación después de 3 semanas. Por cierto, tenía impedimento, parecía que sus oraciones no llegaban al cielo, pero era el príncipe de Persia que había interferido. Y es así como Dios envía un ángel que llega y platica con Daniel y le revela, ¿sí? Le da esta revelación grande para el tiempo del fin. Así que ayunar es dejar de lado el alimento durante un periodo de tiempo en el que el creyente procura conocer a Dios mediante una experiencia más profunda. Nos los dice Isaías 58, que el ayuno que Dios escogió para, ya luego vamos a darle lectura, que es este ayuno para romper yugos de opresión, para desatar ligaduras de impiedad, para dejar ir libre a los cautivos. Y bueno, es partir el pan con el hambriento, etcétera. Dios nos da los motivos de este ayuno leyendo el capítulo 58 de Isaías a partir del versículo 6. Nos muestra cuál es el verdadero ayuno. Y bueno, debe llevarse a cabo ante Dios en la privacidad de la devoción personal, como dice Éxodo 34:28, Primera de Samuel 7:6 y también Mateo 6:17. Y bueno, se vincula con un momento de confesión, como está en Salmo 29:10. Puede ser el periodo de búsqueda de una más profunda experiencia de oración y mayor proximidad, intimidad con Dios. Así que de esta manera tenemos como fin conocer la voluntad de Dios. Y como es el texto que acabamos de leer en Joel 2:12, pero también Esdras en 8:23 promueve nuevamente este ayuno congregacional. Y bueno, la iglesia primitiva también ayunaba con frecuencia a fin de conocer la voluntad de Dios para el liderazgo de la iglesia local, como en el libro de Hechos. Por ejemplo, nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 13, nos habla de Bernabé, de Pablo, cómo ellos fueron, luego de un ayuno, el Espíritu Santo dijo, como está escrito aquí, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y bueno, de esta manera vemos cómo también en el Nuevo Testamento, de la misma manera, se deja observar que el ayuno tiene propósitos firmes, propósitos también para ministrar a los que van a ser enviados, evangelistas, pastores, también los que enseñan la palabra, los misioneros, cada uno conforme, o como dice Efesios 4:11, los 5 ministerios, cuando van a ser ellos ungidos o consagrados para la obra. El que desea obispado, buena obra desea, nos dice también la palabra. Así que ministraron ellos, y de esta manera nosotros vemos. Pero nuestro cuerpo es ofrecido en sacrificio, como dice Romanos también en el capítulo 12. Romanos capítulo 12. Voy a leerles en el versículo 1 y 2, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Así que no nos conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y bueno, hay sugerencias también para que podamos llevar a cabo estos ayunos. Y bueno, allá por ejemplo en Casa de Oración tenemos convocado esta asamblea, esta reunión, este ayuno, para que sea de 40 días a partir del día 1 de septiembre. Y bueno, ¿cuáles serían estas sugerencias? Pues iniciar el ayuno en la tarde, el día jueves, por ejemplo, en Casa de Oración, el último día de este mes, vamos a consagrar para que ya el día 1 comiencen los ayunos congregacionales, ¿sí? Y pues es empezarlo, o sea, ofrecerlo por la noche y levantarlo a la tarde siguiente, ¿sí? Es sin tomar agua. Ese es el ayuno total. Un ayuno parcial se toma agua, pueden tomar unos 6 a 8 vasos de agua, durante o al final del ayuno, pero principalmente los que no les es posible llevar a cabo un ayuno total, se irán preparando los demás para que sí puedan realizarlo, y bueno, los que están en tratamiento médico o son diabéticos pueden ayunar de acuerdo a Daniel, capítulo 1 y versículo 1 al 21, es decir, tomando líquidos en este caso. Pero al levantar el ayuno, los alimentos deben ser preparados en casa, comer moderadamente, ¿sí? Masticar lentamente y al término de comer, caminar por un espacio de unos 15 minutos. Y dormir pues adecuadamente unas 6 a 8 horas diariamente y lógicamente mantenerse el aseo personal, bañarse diariamente y bueno, evitar totalmente ver televisión en estos 40 días, sobre todo pues programas que no edifican, ¿verdad? Y bueno, también una sabia manera de usar el celular, la tablet, la computadora del escritorio, la laptop, evitar totalmente el consumo de azúcares, también de refrescos, paletas, embotellados, comidas rápidas, antojitos, así como comidas condimentadas, o sea, tratar de tener un alimento en estos 40 días acorde conforme al consejo de cómo en Daniel capítulo 1, él decidió no contaminarse con la comida ni con la bebida del rey. Entonces comió legumbres, bebió jugo de frutas, bueno, algo que es más, pues, sano, le llamemos así, evitar carnes rojas, jamón, chorizo, longaniza, salchichas, y bueno, los derivados de la carne de res, evitar embotellado, jugos de lata, ya que contiene conservadores, evitar también comidas de fritangas, ¿sí? Y bueno, eso sí, cada día leer, tanto en la mañana, al mediodía, pero antes de dormir, algún pasaje bíblico, como mínimo unos 30 minutos, y al término orar. Evitar toda clase de enojo, celos, ira, contienda, divisiones, chismes, murmuraciones, y congregarse, ser puntual a los servicios de oración, a los servicios generales, a los aposentos, a las vigilias. De preferencia, permanecer en casa, cerca, no salir de la ciudad. Solo las actividades muy necesarias. Y es decir, no programar ningún viaje, ya sea familiar o de turismo, para estos 40 días.
todos deben compartir también la Santa Cena. Y bueno, ya daremos el día en breve allá en casa de oración. Evitar también en estos días de ayuno las relaciones íntimas, ¿sí? Someter la carne durante estos 40 días, ¿sí? Y en esto debe estar de acuerdo todos los matrimonios, todas las parejas, porque poniéndose de acuerdo, mutuo consentimiento, pueden entrar en ayuno y oración. Y bueno, también hacer planes de pagos si tienen alguna deuda, y bueno, los que no tienen, tratar de no involucrarse en préstamos ni endeudarse. Las veces que sea necesario, tenemos que doblar rodilla durante el ayuno, orando. Y bueno, si estás trabajando, puedes ayunar conforme al ayuno de Nehemías, pero también mira, sé cuidadoso para que todos tus trabajos no sean forzados, y no consumir mucha sal ni azúcar, pues meditar, la palabra, reflexionar, y puedes, en lo físico también, pues el ejercicio espiritual es el mejor al ejercicio físico durante el ayuno, ¿sí? Así que los domingos, al término del servicio, se levantará el ayuno. Los que lo hagan hasta las 6 pueden continuar. Estar orando durante la transmisión del programa de radio los martes. Interceder por los que predican, por los que el ministerio de todos los que llegan a la radio, estar de acuerdo durante los 3 momentos de ayuno. Y bueno, decirles que hemos dividido en 3 etapas, ayuno congregacional de casa de oración. Del viernes 1 de septiembre al miércoles 13 de septiembre va a ser la primera parte. Es para darle gracias a Dios por todos los favores y bendiciones recibidas, y aún por aquellas bendiciones que no se han recibido. Hebreos capítulo 11 versículo 1, Mateo 21 y versículo 22, Primera de Juan capítulo 5 y versículos 14 y 15, Marcos capítulo 11 y 22. Y bueno, leer todo el capítulo 11 de Hebreos y Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 18, para que demos gracias en todo durante estos días del 1 al 13 de septiembre. Luego el segundo momento sería jueves 14 al martes 26 de septiembre. Y bueno, la oración que más le agrada a Dios aquí es la intercesión. Orar por los perdidos, por los pecadores, por los caídos, por tus familiares inconversos, por todos aquellos pecados de adulterio, fornicación, lujuria, sexo prohibido, pensamientos y fantasías sexuales prohibidas por Dios, masturbación, pornografía, para que no se autorice también el consumo de marihuana en México, por los enfermos, por los encarcelados, por las prostitutas, por quienes desean abortar o quienes ya lo hicieron, para que puedan sanar sus dolores y guardar la lección dolorosa, por algún familiar extraviado, por quienes desean privarse de la vida. Esto es suicidio, y tenemos que orar para que Dios los libre de los lazos de la muerte, por quienes desean cobrar venganza por sus propias manos, por matrimonios disfuncionales, por los hijos rebeldes, por todas las injusticias que se están cometiendo en diversos
países, incluyendo el nuestro, por los hijos que no honran a sus padres y por toda oración que Dios ponga en nuestros corazones. Todo esto se lo debemos pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lean por favor San Juan 16, 21 y 14, capítulo 14 y versículo 13 y 14, Mateo 18, 18. Y también debemos pedir por la paz de nuestra ciudad, de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país. Jeremías 29, 7, Salmos 122, 6. Pedir también por los hombres que están en eminencia para que sean alcanzados por las autoridades en todos sus niveles, municipal, estatal, federal. Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 1 al 8. Y bueno, en el tercer momento sería del miércoles 27 de septiembre al martes 10 de octubre, ¿sí? El 10 de octubre, el martes, estaríamos haciendo 40 días. Y pues ahí concluiría. Aquí que en este tercer momento del 27 de septiembre al 10 de octubre oraríamos por nosotros mismos, pedir por revelación, manifestaciones espirituales, crecimiento, madurez, santidad, dones del Espíritu Santo, frutos del Espíritu Santo a nuestra vida, por dirección y guianza, también por arrepentimiento y perdón. Salmos 25 del versículo 1 al 22. También pedir sabiduría, aumento de fe. Santiago capítulo 1 versículos 5 y 6. También pedir a Dios ser de un carácter firme, que nuestro sí sea sí y nuestro no, no, como dice Santiago capítulo 1 y versículo 8. También aprender de nuestro Señor Jesucristo en cuestión de humildad, Mateo 11, 28 al 30. Y pues Él nos dice que seamos mansos, humildes, de corazón como Él es. Y bueno, también para cerrar, pedir a Dios todo lo que nos pueda faltar también en el aspecto de necesidades materiales, ¿sí? Pues levantando manos santas, sin ira ni contienda. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Y también capítulo 2 y versículo 13. Y pedirle al Espíritu Santo la llenura de su amor. Lucas 11, 13. Romanos 5, 5. Para que todo lo espiritual como lo material, entonces Dios tenga misericordia y nos los pueda conceder. Nosotros podemos presentar, hacer una lista de necesidades a Dios desde el principio de los 40 días de ayuno y formar un carácter y estilo de vida de oración y ayuno después de este tiempo de haber dado inicio. El Espíritu Santo nos lo pondrá y bueno, tendremos aposentos que se llevarán a cabo en fechas que se darán a conocer brevemente, ¿sí? Y bueno, también estaremos pues levantando nuestro ayuno el día martes 10 de octubre y bueno, las vigilias también se darán a conocer del lugar donde se llevarán a cabo previamente. Y bueno, para este viernes ya en breve daremos a conocer el lugar donde se llevará a cabo la vigilia. Y bueno, en esta gratitud a Dios
cuando levantemos totalmente los 40 días de ayuno, será allá a las 6 de la tarde, el día martes 10 de octubre, en casa de oración. Pero corroboraremos las fechas, porque también habrán aposentos que daremos a conocer en su momento. Y bueno, es importante que nosotros nos unamos en este fin noble, y en el cual sin duda Dios nos bendecirá y también Él nos proveerá. Y vamos a ver grandes manifestaciones, sus maravillas, sus prodigios, sus milagros de Dios. Y toda persona que tenga necesidades de oración podrán acudir confiadamente, porque hermanos, hermanas de casa de oración estaremos orando, intercediendo por cada una de las necesidades que se presenten, primeramente de la propia congregación, de la familia, pero de cada necesitado, de todo el que quiera incluirse en esta santa convocación. Así que está usted invitado, usted que escucha también, para unirse a este ayuno que dará comienzo el día viernes 1 y que se consagrará el día jueves a las 6 de la tarde en Casa de Oración de Chiapa de Corzo, para todas las naciones donde deseamos sean bendecidos. Y bueno, hay diferentes razones para ayunar, pero una de ellas es para recibir gracia y poder de Dios, como dice Esdras 8:23 y Segunda de Crónicas 7:14. ¿Sí? Es un precioso texto el de Crónicas, cuando nos habla en el capítulo 7 y versículo 14, que dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Así que aquí hay un consejo para que todos busquemos de la presencia de Dios, de la santidad de Dios, del amor de Dios, y lo vamos a buscar en ayuno y oración, porque Dios nos los ha dicho. En Isaías capítulo 58 y versículo 6, dice Dios que el ayuno que Él escogió es para desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, y para dejar ir libre a los quebrantados, y para que rompamos todo yugo. Así que si humillamos nuestro rostro ante Dios, entonces sus oídos estarán atentos a nuestras oraciones, y conforme a la palabra de Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Dios les bendiga y Dios les guarde, y puedan ustedes unirse a este ayuno congregacional. Padre Santo, en sus preciosas manos ponemos nuestras vidas y cada uno de los miembros de Casa de Oración de Chiapa de Corzo,
para todas las naciones. Su misericordia sea derramada, Señor, y sus maravillas se muestren, Padre, en este tiempo en que humillaremos nuestro rostro ante su santa presencia. Oh Dios, le rogamos y suplicamos por cada petición, por cada hermano y hermana, por cada siervo y sierva, por cada uno conforme, Señor, su clamor, conforme su necesidad, Padre, para que usted, conforme la multitud de sus piedades, oiga y nos escuche y nos atienda en nuestras peticiones, pero también, Señor, para que nosotros nos deleitemos en su presencia, Señor. Muchas gracias, Padre, que usted bendiga la audiencia y cada uno sea movido, Señor, cada uno tenga el anhelo, el deseo de participar en esta fiesta espiritual en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermano, con todo tu ser quiero invitarte a que le cantes al Señor. Le digas: yo me rindo a ti por lo que hiciste, Señor. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen